Esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que están a la distancia. Mi Dios, ahora vamos a tocar el libro de Daniel y te pido, Dios, que tú nos guíes, que tú nos hables. Ten misericordia de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el libro de Daniel siempre es bueno, y aquí desde que nos decidimos a estudiar, ¿verdad? Cada libro de la Biblia, bueno, o los que hemos ido estudiando hasta ahora, hemos decidido primero ver una vista a la distancia, una vista panorámica. Y siempre es aconsejable eso, porque a veces podemos llegar a la costumbre de simplemente leer un versículo o leer algún episodio y ya. Pero ¿dónde está ese versículo? ¿En qué libro está escrito? Esta historia que acabamos de leer, que nos gustó tanto, ¿de dónde, en qué libro estaba? ¿Por qué estaba en ese libro? ¿Cómo llegó esa historia a pasar? O sea, ¿cómo se dieron las circunstancias para que eso sucediera? ¿Qué estaba sucediendo en el entorno? ¿Desde qué contexto está escribiendo el profeta del Señor? Y son cosas que siempre es bueno preguntarse, porque así ya cuando usted lee esos versículos, lee esos párrafos, usted dice, oh, qué interesante, ya yo puedo entender esto mejor porque sé el contexto, sé a quién va dirigido, dice por qué lo escribió. Pues vamos a tratar de responder algunas preguntas: autor, fecha, género literario, propósito del libro, mensaje y estructura. Siempre acostumbramos, como les dije, a ver esta vista panorámica de cada libro en la primera sesión. Y por eso que quizás no abordemos mucho de los versículos del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto versículo en sí, pero vamos a llegar allá si el Señor lo permite. Así que, bien, el autor, el libro nos dice que fue Daniel. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El mismo libro nos dice que fue Daniel. Jesús nos dice que fue Daniel. Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Y por qué estamos haciendo este énfasis en que lo escribió Daniel? Porque quizá alguna idea, pero se sobreentiende que estamos leyendo el libro de Daniel, lo escribió Daniel. Pues fíjese que hay muchos que no creen que fue Daniel que lo escribió. Porque Daniel revela tantas cosas y profetiza tantas cosas que, que hay muchos que dudan de que lo haya escrito el profeta Daniel. Como que revela tantas cosas, especialmente del periodo intertestamentario, es decir, desde el periodo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay como un silencio de unos 400 años. Sucedieron cosas, obviamente, y la encontramos en la historia, pero la Biblia guarda silencio de las cosas que sucedieron. Entonces, el profeta Daniel nos profetiza de eventos que sucedieron y se parece, o sea, es tan certero que muchos dicen, no, pero eso fue alguien que lo escribió después que sucedieron las cosas. Entonces piensan que fue escrito no 600 años como nosotros creemos, sino que piensan que fue escrito 200 años, no 600 años antes de Cristo, sino 200 años antes de Cristo. O sea que es alguien que está contando lo que ya sucedió. Pero el problema que tenemos con eso es que Jesús nos dice que fue Daniel que escribió el libro de Daniel. Y yo no sé quién tiene más autoridad que Jesús.
Si Jesús me dice que Daniel lo escribió, yo le creo a Jesús. También Ezequiel, que estuvo en el tiempo de Daniel, nos habla de Daniel. Cuando Ezequiel escribe, y Ezequiel estuvo 600 años antes de Cristo, en el tiempo de Daniel, Ezequiel, mira lo que dice, Ezequiel 14:14. Si tuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y luego también menciona en el versículo 20, lo menciona Daniel, y luego en el capítulo 28, versículo 3, dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no es, etcétera, etcétera. O sea que el mismo Ezequiel que vivió en el tiempo de Daniel nos habla del profeta Daniel. O sea que Daniel, podemos confiar en lo que Daniel es antiguo, que tiene 600 años antes de que estamos hablando de un libro, fíjese, 2600 años atrás. Y esas palabras que se escribieron 2600 años atrás, vamos a ver, mis hermanos, en el transcurso de este estudio, si Dios lo permite, la gran bendición que tenemos en todos los acontecimientos que nos habla el Señor a través de su profeta Daniel. El género literario. Esto nos... qué raro esa raya, no se ve aquí. Oh, se quitó, qué raro. Bien. Los capítulos del 1 al 7 son narrativos, es decir, nos cuentan la historia, cómo va sucediendo. Daniel nos empieza a contar las cosas que suceden, o sea, nos narra una historia. Pero los capítulos 8 al 12 son capítulos proféticos. Nos dice de lo que va a suceder en el futuro. Cosas que ya sucedieron para nosotros, aunque eran futuro para Daniel, y cosas que van a suceder después, hasta la venida del Señor. Los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo. Es de lo poco que tenemos, y también tenemos en Esdras, o sea, de lo poco que tenemos escrito en arameo, porque la Biblia fue escrita principalmente en hebreo y en griego, el Nuevo Testamento, pero hay algunas pequeñas porciones que fueron escritas en arameo, y de esas pequeñas porciones tenemos del capítulo 2 al 7 del libro de Daniel. El capítulo 1 y del 8 al 12 están escritos en hebreo. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Por qué se escribió el libro? Fue para motivar a Judá y a enseñarlos a vivir mientras están afuera de Israel. Mientras están afuera de su tierra, todos estos judíos que están fuera de la tierra de Israel, este libro se fue escrito para ellos, para motivarlos y enseñarles a vivir. ¿Por qué los judíos están fuera de Israel? ¿Qué es lo que sucede? El Señor le prometió a Abraham, le dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Se lo prometió. Y tú vas a ser de bendición. Y el Señor lo sacó de la tierra de Ur de los caldeos y lo llevó hasta la tierra prometida. Y tuvo sus hijos, ¿verdad? Sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob, que tuvo sus 12 hijos, que finalmente fueron las 12 tribus, que terminaron en Egipto como esclavos y luego fueron liberadas por Moisés, ¿no? Dios utilizó a Moisés para liberarlos, cruzaron el mar. Y Moisés les hace una advertencia al pueblo. Y les habla, si nosotros abrimos el libro de Deuteronomio, capítulo 28, usted va a leer bendiciones. El Señor, ¿verdad? Pero acontecerá, dice que si oyes la voz del Señor tu Dios,
Él va a bendecir tu entrada, tu salida. ¿Alguien tiene alguien que por favor nos lea el versículo 1 en adelante? Capítulo 28 de Deuteronomio, versículos 1 en adelante. No es el de la pantalla. Ah, no está en la pantalla. Versículo 1. 28:1. 28:1. Deuteronomio Dice, 28:1. Y "Aco- 1, 2 y 3. acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Sí, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que sí, yo te prescribo hoy, sí. también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, Ajá, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, sí. si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. ¿Está bien? Muy bien, gracias Eddie. Entonces, ese es uno de estos pasajes que se menciona mucho, de bendito serás en tu entrada, en tu salida, se utiliza mucho, aunque fue dirigido específicamente para el pueblo de Israel, pero hay la tendencia de concentrarse en las bendiciones y nadie habla de las consecuencias de la desobediencia. Muy escaso que alguien lo mencione. Pero había la advertencia y Moisés le dijo, el Señor utilizando a Moisés, les dice, pero acontecerá, versículo 15 al 19, sigue más, pero vamos a leer solo esto. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, y maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus... Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Habían advertencias para la desobediencia del pueblo. Muchas maldiciones. Muchas, pero están las bendiciones y están escritas. Y si las maldiciones están escritas, pues lamentablemente para el que no la quiere escuchar, hay una realidad y hay una consecuencia para la desobediencia y la Biblia no lo esconde. Pues resulta que estas tribus de Israel, las 12 tribus estaban todas juntas, hicieron esta gran nación, como ven en la pantalla. El tercer rey Salomón decide dedicar el templo, ¿verdad? Le hace un templo al Señor donde la presencia de Dios habitaría, Dios mismo estaría en ese templo. Pero ¿qué sucede? El pueblo, y ahí estaba la advertencia, el pueblo fue desobediente. El mismo Salomón fue desobediente. ¿Y qué sucede? Cuando muere Salomón, pasa de ser un reino unido, como ven en la izquierda de la pantalla, a ser un reino dividido. 10 tribus del norte y 10 tribus se dividieron. Cada lado tenía sus reyes y bueno, fue un desastre. Y aquí está parte de las consecuencias también de su desobediencia. Deuteronomio 28 dice, 49 y 50, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Dios se lo había advertido, pero el pueblo fue desobediente. ¿Y qué sucedió? El reino del norte fue atacado 722 años antes de Cristo. El reino del norte, o también llamado Israel, los asirios, ¿verdad? Los atacan y las personas salen dispersas por todo el mundo. O sea, los sobrevivientes se dispersan todas esas tribus. Entonces después viene Nabucodonosor y ataca el reino del sur. Esos son 100 y pico años después. No duraron mucho tiempo. Nabucodonosor, los babilonios, le atacaron en el 586.
Y eventualmente pues el templo es destruido. Y fueron llevados acá, a Babilonia. Un gran número fue llevado aquí a Babilonia. Entonces es en este contexto de que son llevados cautivos que escribe el libro de Daniel. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles es el espacio en el tiempo donde la nación de Israel no va a tener rey y serán pisoteados por naciones gentiles. Y todo esto es muy importante que lo entendamos cuando estamos leyendo el libro de Daniel. Porque están bajo cautiverio, están siendo pisoteados y continuarán y continúan estando así. Y van a continuar hasta que venga el Señor. Hasta que Jesús venga, como dice Mateo 25:31. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él venga y se siente en su trono aquí en la tierra. Allá mismo, perdón, en Israel. Cuando se siente a reinar. ¿Cómo está estructurado el libro? Hay una parte, como le decía, una parte narrativa y una parte profética. Es una parte que nos cuentan los hechos. Y esto también es muy importante entenderlo. La estructura de estos capítulos del 2 al 7 están estructurados en arameo quiástico. ¿Qué significa eso? Que está en forma de una X. Quiere decir, si se fijan en la pantalla, el número 1 y el número 7, perdón, el número 1 y arriba y abajo. O sea, que tenemos el capítulo 2 arriba y el capítulo 7 abajo. El capítulo 2 nos habla acerca de la historia de los gentiles. Pero en el 7 también nos habla. En los capítulos 2, perdón, el capítulo 3 nos habla de protección y el capítulo 6 nos habla de protección. Estos dos capítulos que están en el centro, el 4 y el 5, nos habla de una revelación a un rey gentil. Se lo vamos a explicar ahora un poquito mejor. Lo que queremos decir es que no está en un orden cronológico, sino que está organizado el libro, estos primeros capítulos, el capítulo 2 al 7, están organizados por temas, no por orden cronológico. No van en orden. Cuando usted lee el capítulo 2, el 3, el 4, no están siguiendo un orden. En los capítulos 2 y 7, si nosotros cuando nos toque ver el capítulo 2, vamos a ver que Nabucodonosor se ve a sí mismo como una cabeza de oro. En el capítulo 7, Daniel nos cuenta esa misma historia, pero desde el punto de vista judío. Y cuando él lo ve, él no ve como unas partes de diferentes, tú sabes, de oro, cabeza de oro, bronce, plata. O sea, él no ve una estatua. Lo que está viendo Daniel, él ve 4 bestias, 4 terribles bestias. Todo eso lo vamos a ver despacito. Los capítulos 3 y 6 nos hablan de protección. El capítulo 3 nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno de fuego y cómo ellos decidieron desobedecer las órdenes. O sea, desobediencia civil. Capítulo 6 de Daniel lo vemos en el foso de los leones. ¿Por qué? Por también desobedecer leyes que van en contra de su Dios. El capítulo 4 y el 5, que están en el centro de esa X, vemos cómo Dios se revela con gracia a Nabucodonosor. Dios tiene gracia para con Nabucodonosor. Y en el capítulo 5 vemos en esa imagen, ¿verdad? De los dedos en la pared que están escribiendo, vemos cómo Dios se revela con juicio ante este rey gentil, Belsasar.
En la parte profética, capítulos 8 al 12, está enfocada a la nación judía, está escrito en hebreo, un ángel va a interpretar el sueño y Daniel empieza a hablar ahora en tercera persona. Capítulos 8 nos va a hablar de una visión del carnero que representa a Persia y el macho cabrío que representa a Grecia. El capítulo 9, y esto es las 70 semanas de Daniel, que hay mucha información en las 70 semanas de Daniel. Y el capítulo 10 al 12 nos habla de una visión final, que tiene Daniel. Entonces, para resumir, para que se entienda un poquito mejor, capítulos 1 al 4 vemos a Nabucodonosor de Babilonia. Capítulo 5 del libro de Daniel vemos a Belsasar de Babilonia. Capítulo 6 vemos a Darío, ya esto es otro imperio, Darío de Medo Persia. En el capítulo 7 y 8 volvemos a ver a Belsasar de Babilonia. ¿Qué dice el capítulo 7, versículo 1? Alguien que lo lea, por favor. Daniel, capítulo 7, versículo 1. Si tienen micrófono, mejor, por favor. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Daniel, Ahí está. Daniel capítulo 7, versículo 1, y no lo cierre, no cierre el libro de Daniel. Daniel 7, versículo 1, Sí. dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, sí, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama, y luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Muy bien, gracias, hermana Maribel. El primer año, ¿cómo el primer año? Porque ya, ¿qué dice el capítulo 5? El capítulo 5:1, ¿qué dice? No, ¿qué dice Daniel capítulo 5:1? El micrófono. Amén. 5:1 dice: el rey Belsasar Sí. hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Muy bien. Ese es el final del reinado, gracias, de Belsasar. Pero ese es el capítulo 5. Y cuando leyó la hermana Maribel el capítulo 7, nos dice el primer año de Belsasar. ¿Por qué? Porque no está escrito cronológicamente. La historia no está en orden cronológico, sino por temas. Esto antes no era inusual organizarlo de esta manera, porque el énfasis no está en lo que sucedió primero, como a nosotros nos gusta, seguir un orden. Primero sucedió esto y luego no. Aquí se trata de los temas, organizar los temas. Y así fue que se escribió estos primeros libros en el libro de Daniel. Nosotros vemos aquí cómo Daniel sirvió ante 2 imperios, pero 4 diferentes reyes. Daniel sirvió en Babilonia con Nabucodonosor y con un sucesor de él, Belsasar. 2 reyes en Babilonia y 2 reyes, Darío de Medo Persia y también Ciro de Medo Persia. Entonces, oye, Daniel sirvió bajo ¿cuántas administraciones? 4 administraciones. Daniel tuvo mucha influencia, pero Daniel siempre se mantuvo íntegro desde el principio. Daniel vio mucho poder, dinero, riquezas. ¿Y usted piensa que Daniel no se sintió tentado? ¿Usted piensa que Daniel de verdad no se sintió tentado? Como que para él no.
Él se propuso, es correcto, en su corazón no contaminarse. Y veremos eso la próxima clase. Pero bien, con respecto a la edad de Daniel, en el capítulo 1 vemos cómo Daniel es tomado en cautividad a Babilonia. Tiene 15 años aproximadamente. En el capítulo 2, él interpreta el primer sueño de Nabucodonosor teniendo unos 17 años aproximadamente. En el capítulo 3 de Daniel, vemos a Daniel y sus 3 amigos y vemos a los que son echados al foso de los leones. Perdón, que son echados al horno de fuego. Ahí me adelanté. Los 3 amigos de Daniel son echados en el horno de fuego. Y ahí vemos que Daniel tiene aproximadamente unos 19 a 20 años. Luego en el capítulo 4 vemos que le interpreta el segundo sueño a Nabucodonosor y aquí tiene entre 45 y 50 años de edad. En el capítulo 5 vemos cómo interpreta la escritura en la pared en la fiesta de Belsasar. Y ahí tiene unos 80 años aproximadamente. En el capítulo 6 es rescatado del foso de los leones ya siendo un anciano. Tiene aproximadamente unos 83 años. En el capítulo 7 y 8, que nos habla de las visiones y de los sueños de Daniel, está en sus 60s. ¿Ven? ¿Cómo nos sigue el orden? En el capítulo 9 vemos la profecía de las 70 semanas de Daniel, que también tiene como unos 80 años, y el capítulo 10 al 12 también tiene como unos 80 años de edad. O sea que muchas de esas imágenes que vemos a Daniel en el foso de los leones, un jovencito, un niño, un adolescente, no lo era. Era un anciano. Era un anciano. Bien. Vamos a ver los antecedentes. Vamos al capítulo 1, versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor ataca a Jerusalén. ¿Por qué fue atacada Jerusalén? Ya habíamos visto, o sea, ya lo vimos rápidamente. ¿Por qué había sido atacada? El Señor, entre las advertencias que le había dado al pueblo de Israel, era Deuteronomio 17, 16 y 17. Pero él, hablando del rey, cuando ellos tengan un rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Eso fue escrito en Deuteronomio. ¿Y qué hizo Salomón? La Biblia nos dice que Salomón fue precisamente a Egipto a buscar caballos. La Biblia nos dice que Salomón tuvo cientos de mujeres, esposas. Es como que Salomón leyó el texto bíblico y dije, déjame hacer yo lo contrario. Y amontonó riqueza, mucha riqueza. Mucha riqueza. Hermanos, ¿qué nos dice la Biblia con esto? Empezando por aquí, que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno o malo, lo que nosotros estemos haciendo, lo que estemos sembrando, lo vamos a cosechar. Así que, si está hablando las cosas que no debe hablar, usted va a cosechar. Si está haciendo cosas inapropiadas, usted está sembrando
y va a cosechar. Lo mismo que esta ley está ahí, esta ley que ha creado Dios está ahí, para el bien y para el mal. Lo que uno siembra, definitivamente cosecha. O sea que empecemos a sembrar. Empecemos a sembrar correctamente. Empecemos a sembrar para el cielo. El Señor se va a encargar de todo lo demás. Y veíamos el martes pasado, no nos afanemos por tantas cosas, porque el Señor sabe, el Señor conoce su necesidad. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, porque muchas de las torpezas que cometemos, las cometemos porque estamos muy concentrados, muy enfocados en este mundo tan terrenal. Y cuando estamos muy enfocados en el mundo y nos descuidamos de nuestra relación con Dios, caemos en pecado. El pueblo de Israel tuvo su consecuencia. Y eso nos dice también la palabra de Dios, que también lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién entregó al rey? A Nabucodonosor. Pero ¿quién lo entregó? ¿Quién fue el que entregó al rey de Judá a Nabucodonosor? El Señor entregó en sus manos, ¿en las manos de quién? De Nabucodonosor a Joacim. Nabucodonosor atacó, venció a Israel, venció a Joacim, pero ¿quién fue que lo entregó? ¿Fue la fuerza de Nabucodonosor? Fue Dios. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, del Dios de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Miren, y lo tengo ahí en la pantalla. Hebreos 12:6 dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La nación de Israel tenía que ser disciplinada. Y Dios fue el que entregó al rey Joacim en las manos de Nabucodonosor. Y muchas veces el Señor también tiene que castigarnos duramente y nos llegan cosas que no nos agradan. Pero es que Dios, si nos ama, tiene que disciplinarnos. Y volvemos nuevamente a la siembra y a la cosecha. Pero Nabucodonosor no se contentó con solamente un asedio, o sea, un ataque. Él hizo él atacó 3 veces a la nación de Israel. La primera vez se llevó a Daniel y algunos príncipes. La segunda vez estaba Joaquín como rey y se llevó a Ezequiel y a más de 10,000. Y en el tercer ataque, que estaba Sedequías de rey, capturó al remanente que quedó y luego pues destruye Israel y destruye el templo también, lo derriba. No estaba la presencia de Dios. Entonces vemos, versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces Dios entrega a Nabucodonosor, ¿qué cosa? Entrega al rey Joacim, aparte de los utensilios del templo. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Este rey pagano los pone en el templo de su Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso para el pueblo de Israel? Imagínese, usted y yo creemos en el Dios verdadero. Todos los demás dioses son falsos. Y viene este hombre, este rey pagano,
profana el templo, agarra los utensilios y no es que lo destruye, sino que los coge y se lo lleva como un trofeo a la casa de su Dios. Los pone ahí. Es una forma de burla. Es una forma de demostrarte, mi Dios puede más que tu Dios. Y todo esto, o sea, todo esto que acaba de lo que le está aconteciendo al pueblo de Dios, es producto de la desobediencia. Y ya tenemos el tiempo arriba como para continuar con esta segunda parte, pero veremos a Nabucodonosor cómo él selecciona a estos jóvenes y los coge y los quiere manipular a ellos y a los demás, porque él sabe, él entiende que si manipula a la juventud, pues los va a cambiar. Y empieza, y les cambia el corazón, pero él va a empezar cambiándoles hasta su identidad. Quiere cambiarles, les cambia hasta el nombre. Les cambia hasta el nombre. Mis amados hermanos, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y yo siento que muchas veces nosotros tenemos esa misericordia del Señor, la pasamos por alto. Y continuamos en lo mismo. Esta historia, o sea, estas historias que leemos, ¿verdad? Estos acontecimientos, esto que le ha sucedido una y otra vez, las advertencias de Dios, no son por decirlas. El Señor no nos hace la advertencia simplemente por hablar, sino que Dios dice, oh, va a llegar un momento. Va a llegar pues, o sea, la paciencia de Dios tiene un límite. Y nosotros muchas veces nos podemos escudar en que, bueno, yo soy salvo, porque Jesús murió por mí, yo creo en Jesús y soy salvo, si eres salvo. Pero todo lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, tiene consecuencias. Todo. Busquemos a Dios, busquemos la manera de agradarle siempre. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias por el libro de Daniel. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por Gosén. Te suplico, mi Dios, que nos guíes. Guíanos, oh Dios, que tu pueblo se humille ante tu presencia. Que podamos entender la necesidad que tenemos de ti. Entramos y salimos de este lugar. Entramos y salimos tan muchas veces como una monotonía, Dios. Enséñanos a buscar tu rostro. Enséñanos, oh Dios, a depender más de ti. Necesitamos, Señor, de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.